El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde se acercan los ladrones, ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurados aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tardará en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro delito. Ave María Purísima. Venimos meditando durante estos domingos, hace 2 domingos propiamente, el tercero, sobre el Padre Celestial. La Iglesia nos propone que nos adentremos a ese misterio, a ese regalo grande que se nos ha concedido, el ser hijos de Dios, ser verdaderamente hijos del Padre. Y es algo que nosotros no merecemos, es algo que no hemos hecho para merecer, sino que hemos recibido gratuitamente el ser hijos de Dios. Y ese es un misterio gigante y debería a nosotros causarnos emoción, alegría profunda en el corazón, en el alma,
también sensiblemente, quizá en el cuerpo, en experimentar desde la fe el amor del Padre, el ser hijos del Padre eterno. Y hoy las lecturas también nos hacen referencia a eso. Hoy celebra el mundo entero quizá propiamente el Día del Niño. Y ese niño tiene un padre. Y hoy felicitamos a los niños y felicitamos a los padres que trajeron esos niños. Pero hoy hay que hacer referencia a que debemos de ser niños delante del Padre y en relación al Padre Celestial. Y así como es un niño que es conducido por el Padre, nosotros tenemos que ser conducidos por el Padre. Espero que no sea como tal la realidad de alguno de los niños que están aquí preparándose para la primera comunión, que quieran hacer la primera comunión porque los papás se lo dicen. ¿Pero usted quiere hacer la primera comunión? No, vengo porque los papás lo dicen. Y yo vengo porque el papá me manda a hacer la primera comunión. Pero el niño, en esa docilidad, hace lo que el papá le diga, hace lo que la mamá mande. Y así nosotros debemos realizar en nuestra vida la relación con el Padre, ser dóciles, ser obedientes, ser amorosos con ese Padre, dejándonos conducir suavemente, dulcemente con el Padre, porque Él nos quiere conducir a lo más grande, nos quiere conducir a lo pleno, a la felicidad eterna. En el Evangelio nosotros escuchamos al Señor, ojalá pudiésemos tener tiempo para poder meditar cada una de las frases, renglones, estrofas del Evangelio, que es largo, pero vamos a tratar de decirlo, quizá no lo más importante, porque todo es importante, sino lo que nos puede ayudar más para el día de hoy, y que sea el Espíritu Santo que ponga en las palabras del Padre aquello que necesitamos. Pero miren la noticia, el Evangelio, la buena nueva que nos dice San Lucas hoy. No temas, pequeño rebaño, pequeñito rebaño mío, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. O sea, el Padre eterno les ha querido dar el reino eterno. ¿Y qué es el reino eterno? ¿Cuál es el reino del Padre? Su reino. El Padre tiene un reino. ¿Cuál es ese reino? Si nos vamos a los reinos terrenales, esos reinos terrenales son quizá un país, una nación, una ciudad de los antiguos reinos, unas regiones, y todo eso es del rey. Y entonces todo lo que hay en ese reino, esa riqueza que hay en el reino, las personas de ese reino son gobernadas por ese rey, le pertenecen al rey. Y entonces, llevándolo al ámbito espiritual, ese Padre, que es rey de todo lo creado, de todas las cosas, pues no solamente hablemos de ese reino material, sino de ese reino espiritual, de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines, ese reino del Padre, la Virgen María, San José, esos grandes hombres, mujeres que están gozando plenamente de ese reino, nos pertenecen a nosotros y el Señor nos quiere regalar ese reino. El mismo Padre nos ha concedido su Hijo, el mismo Padre nos ha concedido a su Espíritu, y ese es el reino que el Señor quiere. No nos quiere dar una porción de reino. El evangelista no nos dice, nos quiere regalar un pedacito de reino. El Señor nos quiere regalar su reino. Y de ahí entonces que podamos traer el pensamiento de San Juan, porque quien se siente y quien se sabe y quien vive como hijo, puede decir como San Juan de la Cruz, los cielos son míos, los ángeles son míos, toda la creación es mía, los santos son míos, la Virgen María es mía, Jesucristo es mío, la gracia es mía,
porque todo le pertenece al Padre Celestial. Él nos quiere dar su reino. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón está en la vida espiritual? ¿Será que nuestro corazón está depositado totalmente en la vida sobrenatural? ¿Está nuestro corazón en el Padre? Nuestro tesoro es el Padre, porque ya el Señor lo va a decir, que hay que vender los bienes, hay que dar la limosna, hay que hacernos bolsas que no se desgasten, y acumular el tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. ¿Será que nuestro corazón está en Dios, en el Padre, está en los santos, está en la Virgen, está en San José? ¿Nuestro corazón está en la vida espiritual? Vive de la vida espiritual, late por la vida espiritual, añora, desea, anhela profundamente todo el tiempo esa vida espiritual, esa vida de santidad. Así son los niños del Padre, y que tienen esa relación filial, añoran estar con el Padre y no quieren estar sino con su papá, con su Dios verdaderamente. Y por eso entonces hoy la predicación de San Antonio de Padua nos puede servir un poquito para poner nuestro corazón en lo que verdaderamente es importante. Estaba predicando San Antonio en una plaza de un pueblo, en un pueblo que tenía como tal el pecado general, común de ese pueblo, de las personas de ese pueblo, era la avaricia. Y la avaricia, ustedes saben que lleva a múltiples pecados, desórdenes, a un desear desordenadamente los bienes de este mundo, los bienes materiales, enriquecerse, por tener poder, por tener vanidad, etcétera, muchas cosas. Y entonces San Antonio de Padua, predicando sobre el pecado de la avaricia, el Señor le permite poder tener un muerto que iba pasando por ahí detrás del pueblo. Haga de cuenta que está por allá pasando un féretro, y entonces San Antonio de Padua dice, inspirado, iluminado por Dios, siente en su corazón y confiar plenamente, sin saber él humanamente si era verdad o no era verdad, pero sentía en su corazón, diga esto. Y entonces San Antonio de Padua dice, si ustedes se quieren convencer de que su corazón no puede estar en los bienes materiales y no pueden ser avarientos, entonces lo que ustedes hoy les muestra el Señor es que vayan y abran ese féretro, ese cuerpo de ese hombre que está ahí. Ese hombre no tiene su corazón en su pecho. Y evidentemente la gente le creyó y fueron allá al cuerpo de ese hombre, le abrieron el cuerpo al muerto, el pecho, y para sorpresa de todos no estaba su corazón. No estaba. Y entonces San Antonio dice, ahora vamos a ver dónde está su corazón. Vamos a la casa, le dijo a los familiares que estaban ahí en la procesión, vamos a la casa y encontraremos allá donde él tiene su tesoro, o donde dejó su tesoro, ahí está su corazón. Fueron a la casa, abrieron el cofre que en esos tiempos se tenía, donde estaban las riquezas de este difunto, y allá, para testimonio y para verdad de la predicación de San Antonio de Padua, estaba el corazón de este hombre, donde había puesto su confianza, donde había puesto su riqueza, en lo material del oro, de las joyas, de las perlas, de los diamantes, de sus riquezas. Pero su corazón no estaba en la eternidad. Su corazón no se elevaba hacia la eternidad, porque se había pegado de lo material y había puesto su corazón, su tesoro era las riquezas, la avaricia. Y lo que el Señor nos quiere decir no es que las riquezas, los bienes materiales, las cosas sean malas, sino que el corazón se corrompe cuando no pone su corazón donde debe de estar. Y el corazón le pertenece total y verdaderamente a Dios, no una partecita, no la mitad del corazón, no la mitad del alma de la persona, sino todo el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón?
Esa es la pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en Dios? ¿Tu corazón late por Dios? ¿Tu corazón se deleita en las cosas de Dios? ¿Tu corazón se enardece de amor en la oración, en la Santa Misa? ¿Tu corazón se deleita en el rezo del Santo Rosario? ¿O el corazón se deleita más bien en los bienes de este mundo? ¿Será que tu corazón está más en el celular que en el corazón del Padre? ¿Será que tu corazón está más en tu trabajo que en el corazón del Padre? ¿Será que tu corazón está más quizá en la vajilla que te regalaron en la casa, más que en el corazón del Padre? En tu auto, en tu casa, incluso en tus seres queridos. Porque podemos amar desordenadamente a nuestros seres queridos y considerar el amor de nuestros seres queridos por encima del amor de Dios. El domingo que viene próximo, les adelanto, vendrá el Señor a decirnos en la liturgia de la palabra que debemos amarle a Él por encima de todas las cosas. El amor del hombre hacia Dios tiene que estar por encima de todo. Y por eso tiene razón cuando el Señor nos dice, me adelanto un poco, que tenemos que tener ceñidas las cinturas. El sacerdote se ciñe, ustedes verán, perdonen que me salga, el sacerdote se ciñe siempre la cintura, el alba, y eso tiene un significado profundo y grande, porque el sacerdote tiene que estar renovándose en estar ceñida las cinturas, pero no así materialmente, sino que eso tiene un contenido espiritual, teológico. Estar ceñidas las cinturas con el cíngulo es estar ceñidas las pasiones, sujetas las pasiones. Y el sacerdote se ciñe como tal, no a su propio cuerpo, sino que la estola que el sacerdote lleva en su interior, debajo de la casulla, la estola, que significa, representa el aspecto sacerdotal, el sacerdote se ciñe la cintura, se ciñe sus pasiones a la cruz de Cristo, y la estola representa la cruz, y por eso el sacerdote, litúrgicamente se realizaba así, ahora no tanto, era cruzada como tal la estola, porque la estola cruzada significa la cruz. Y entonces el sacerdote se une a la cruz de Cristo y entonces sujeta sus pasiones para estar muerto para Cristo, para el mundo y vivir para Cristo. Y lo que pasa es que en la antigüedad los judíos consideraban que las pasiones estaban aquí, que las pasiones se sentían aquí y entonces ahí estaban las pasiones y había que sujetarlas. Pero entonces eso significa espiritualmente que nosotros debemos sujetar las pasiones para poder estar en el corazón de Dios y que nada nos separe del corazón de Dios y que todo nos lleve al corazón de Dios, que usted todo lo que pueda experimentar de placer, de comodidad, en los sentidos que usted experimenta, sean sujetos a Dios, sujetos a la cruz de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos estar en el corazón del Padre, en el medio del mundo, pero en el corazón del Padre, en el corazón de Dios. Porque si nosotros no sujetamos nuestras pasiones, las pasiones se desordenan. Usted vive esa experiencia. Usted puede tener en este momento la experiencia o traerlo a su mente. Usted puede tener la experiencia de las frustraciones que en su vida tiene. Las frustraciones, por ejemplo, de estar en el celular mucho tiempo. Y de estar en el celular mucho tiempo, usted después de que lo suelta, usted siente una tristeza, usted siente una frustración en su interior. O quizá cuando suelta el celular o cuando estás en medio del celular, usted empieza a experimentar precisamente mal genio, malestar, incomodidad con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque el cerebro
el corazón del hombre está en algo que no le llena, algo que no es espiritual y que no le llena el corazón, no le llena el alma. Así es como, por ejemplo, las personas que desordenadamente están con sus amigos y aman a sus amigos por encima de cualquier cosa, incluso por encima de Dios, porque quieren estar en el carrete con sus amigos a toda hora y quieren estar con sus amigos y su vida a sus amigos y por encima de la familia. Viene después las frustraciones, las tristezas, el malestar interior, el no ser plenamente interiormente. ¿Por qué? Porque las pasiones se desordenan. El que ama el fútbol desordenadamente y las pasiones se desordenan ahí, viene después esas frustraciones, esas tristezas. Y aquí nos podemos quedar hablando en cada ejemplo, en cada cosa. Y es algo que el Padre no se inventa, usted lo puede constatar, es verdadero, eso es así. Eso es así. Usted deje de desordenarse en las pasiones y usted experimenta la frustración, la tristeza, la amargura, el mal genio. En cambio, cuando usted está sujeto a la cruz, cuando usted vive como hijo de Dios, del Padre Celestial, y usted está esperando la llegada de su papá, y usted está esperando la llegada de su Dios, de su Creador, y usted en la fe como Abraham, como Isaac, como Jacob, que esperaron la promesa, ya nosotros no esperamos una promesa, nosotros esperamos el cumplimiento verdadero de lo que ya en nuestra vida, de lo que ya Cristo realizó hace 2000 años. Ya nosotros no vivimos de una promesa, nosotros vivimos de una realidad, de una verdad. Cristo me redimió, Cristo me hizo hijo de Dios, Cristo me hizo beber del Padre Celestial. Y entonces viene el Señor a tratarnos como hijos. La grandeza del Padre es darse totalmente. La grandeza del Padre es estar para sus hijos y servirle a sus hijos. Y el Padre Celestial así lo manifiesta en el Evangelio de hoy. Cuando nos dice, felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. El texto original, en griego, nos dice, felices los esclavos de su Señor. No servidores, sino felices los esclavos a quien el Señor encuentra velando. Y es que el esclavo no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a su Señor. Y entonces el gran regalo de pertenecerle al Señor es que el esclavo es dueño de todo lo del Señor, de su Señor, y disfruta todo lo de su Señor. Y lo grandioso de este evangelio también es que el Señor dice, les aseguro que Él mismo, el Señor, Dios, recogerá su túnica. Y aquí los padres de la iglesia nos interpretan que la túnica es la humanidad de Cristo, esa túnica con la que se revistió el Hijo. Los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. La gran noticia, el gran regalo, la maravilla es que nosotros como esclavos no servimos al Señor, sino que es el Señor quien nos sirve a nosotros. Y esa es la grandeza de nuestro papá. Y esa es la grandeza de nuestro Padre Dios. Él no está queriendo que nosotros estemos ahí como esclavitos, sirviéndole y sirviéndole y sirviéndole. No, Él nos sirve. El papá nos sirve. Él nos da todo, nos provee todo, nos ama por activa y por pasiva de todos los medios, en los 5 puntos cardinales, en todas las estaciones. Nos ama en todo lo que nosotros podamos decir, manifestar, comprender humanamente. Nos ama, nos sirve. Ya lo hizo. ¿Qué es lo que hizo el Hijo? El Verbo eterno. El Verbo eterno se hizo esclavo en nuestra naturaleza por amor a nosotros. Tomó nuestra naturaleza y se hizo esclavo y nos vino a servir. De tal manera que el mismo Señor dice, es que yo no he venido
para ser servido. ¿Cómo es que dicen? No he venido a ser servido, sino a servir. Él no vino a ser servido, y Él es Dios. No vino a ser servido, sino a servir. ¿Y cuál es la manera de que el Señor vino a servir? Nos vino a servir a nosotros entregando su sangre, donando su cuerpo, se quedó en la Eucaristía, nos sirve en la Eucaristía, nos alimenta en la Eucaristía, lo podemos comer, nos podemos alimentar de Él, nos servimos de Él. Él nos sirve. Nosotros no le servimos a Él, nosotros nos servimos de Él. Así como se sirve la comida y uno se alimenta con ella, nosotros nos servimos a Cristo en la Eucaristía y le comemos a Cristo en la Eucaristía y Él nos sirve. Él nos lleva a la eternidad, nos lleva a la vida espiritual, a la vida sobrenatural. Y entonces el Evangelio, teniendo esto en cuenta, el Evangelio nos expresa una realidad que también está en la primera lectura y que está en la segunda lectura. Y la realidad es que el Señor vendrá, el Señor vendrá, el Señor viene. Y entonces el Señor nos remite a ese momento en que Él va a venir. En ese momento en que el Señor nos lleve de este mundo al otro. Puede ser que nos toque la segunda venida, donde el Señor nos lleve a todos, o que venga a cada uno personalmente en la muerte y en el juicio que nosotros vamos a vivir. Y la primera lectura nos remite a eso, que nosotros, la humanidad tendrá un juicio. Nos insinúa la primera lectura tomada del libro de la sabiduría ese juicio, y ese juicio se parte en dos, es un solo juicio en dos. Primero personalmente y luego universalmente. Seremos juzgados por nuestra filiación divina. Seremos juzgados por nuestra filiación a Dios Padre. No caigamos en un moralismo en que, es que nos van a juzgar porque ofendí a Dios. No, seremos juzgados si verdaderamente fuimos hijos y si nuestra alma está identificada con el Padre y si así como Jesús decía, yo y el Padre somos uno, nosotros en el juicio tenemos que decir, yo y el Padre soy uno. Junto con el Padre soy uno. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Que vivimos de la realidad espiritual, sobrenatural, porque eso es lo que nos dice la segunda lectura. La fe es la garantía de los bienes que se esperan. El original griego va a decir, la fe es la sustancia de los bienes que se esperan, es decir, poseer sustancialmente los bienes que se esperan. En otras palabras es poseer al Padre, sustancia, esencia, naturaleza del Padre, poseerlo ya desde aquí, aunque lo estoy esperando, aunque llegará el momento con mi muerte, donde Él vendrá a mí y yo iré a Él para siempre, por toda la eternidad, y seremos uno. Y entonces la vida del hombre aquí es ir permanentemente al Padre, es amar al Padre, es servirle al Padre, es poder vivir de Él, del Padre Celestial, y llevar todo en un camino, en una santidad, en un proceso espiritual de santidad en el cual nos identificamos con Él, que somos hijos, pero no solamente porque se nos da el título, sino porque nuestra vida toda, nuestras elecciones, nuestras actitudes, nuestras pasiones, nosotros las unimos al Padre. Las unimos al Padre Celestial. Quien tiene fe, adelanta el cielo, porque el Padre Dios vive en él. Jesucristo, Hijo de Dios, vive en él. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, vive en él. La Santísima Trinidad vive en él. Quien está en gracia de Dios, quien está por la vida sacramental unido a Dios, entonces vive de esta realidad espiritual donde le esperamos pero le tenemos. No le veo pero le tengo. No le siento pero le tengo. No le puedo abrazar sensiblemente con mis brazos pero le tengo, y en la fe lo creo. En la fe le creo. Es lo que pasa en la Eucaristía.
Nosotros venimos a la Eucaristía con ardor, con espera, anhelando, esperando ese momento de la comunión, pero nosotros quizá no le abrazamos como abrazamos a nuestros seres queridos, no le sentimos como sentimos el abrazo de mamá, de papá, no podemos nosotros verle como quisiéramos, pero en realidad nosotros cuando le recibimos a Cristo en la Eucaristía, le poseemos y Él nos posee. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y si el Hijo, el Verbo eterno, a quien recibimos en la Eucaristía, es uno con el Padre, entonces tengo al Padre y tengo al Hijo conmigo. Y entonces ahí puedo decir yo con San Juan de la Cruz, Dios es mío, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, mi Señor, mi Dios. Somos esclavos, servidos por el Rey. ¿En qué reino vamos a tener esa oportunidad? ¿En qué reino? No tenemos un reino así. El reino que nos espera o que podemos vivir en la fe es maravilloso, es grandioso, es extraordinario en la fe. Eso sí, en la fe. Usted tiene que creer en la fe. Y si usted cree verdaderamente, eso transforma. Eso transforma. Y entonces usted empieza como tal a llevar su vida y todas las cosas y todas las personas, usted las empieza a llevar al Padre, porque todo es del Padre. Y usted empieza a vivir del Padre y a llevar todo al Padre y a ofrecerlo todo al Padre. Y a que toda su vida sea un ofrecimiento a Él y agradarle a Él. Y a la medida que uno va experimentando eso, usted quiere más, usted anhela más, usted desea más. Y ahí es donde uno puede comprender que los santos fueron tan felices. Los santos eran tan felices porque su única riqueza y su corazón estaba en Dios, en el Padre. Nosotros estamos llamados a eso, pero tenemos este proceso de poder ser administradores fieles, como lo ha de responder al Señor a San Pedro. Administradores fieles con nuestra vida, con nuestra alma, para llevarla a Él. Pidámosle a Nuestra Señora, a la Virgen María, a la Virgen Santísima, aquella que es la esclava, aquella que es señora y esclava, y que nos sirve a nosotros. Ella nos sirve. Ella que es madre y que es reina y está por debajo, porque ella se pone por debajo de nosotros para servirnos. Nuestra Señora es esclava y no es propiamente de Dios, también de Dios. Es esclava de seres imperfectos, pecadores como nosotros. Y su alegría es servirnos. Y su alegría es darse por nosotros. Y su alegría es interceder por nosotros. Y su felicidad es estar en la cruz intercediendo por nosotros. Y su amor también viene en nuestro auxilio. Su intercesión viene en nuestro auxilio para que nosotros comprendamos. Y al comprender, amemos, y cuando amemos, entonces nosotros la imitemos a ella, haciéndonos esclavos para otras personas. Que la Virgen María nos transforme, nos cubra con su manto, nos dé su espíritu, nos dé su corazón, que Nuestra Señora, la Virgen, nuestra Madre de los Dolores, próximamente que la vamos a tener como aquella que sube al cielo, que nos dé esa capacidad de subir a este mundo espiritual, a esta vida sobrenatural que nosotros tenemos. Que así sea.